Estamos en la serie de milagros de Jesús. Normalmente cuando hablamos de milagros como que asociamos sanidades, pero los milagros van más allá. De hecho dice la palabra, la divide y dice que hacía sanidades y milagros. O sea, una sanidad es un milagro, pero en sí la definición más coloquial de milagro es algo que altera la forma natural o común de las cosas. Y hoy vamos a hablar de paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Y justo estamos en medio de ahorita no es tanto tormenta, es lluvia, pero han sido días bajo el agua. Hubo lugares muy afectados, ¿verdad? Monterrey se vio muy afectado era Alberto, ¿verdad? El ciclón, o Roberto, ¿cómo era? Alberto. La vez pasada dije Gilberto, ese fue como hace 30 y tantos años, todavía ni nacía yo. Y te voy a hablar de 3 tormentas. El tema de hoy está situado en 3 diferentes tormentas que vemos a lo largo de la Escritura. Vamos a ver bastante Biblia. Si no la encuentras, sígueme a mí en la lectura. Y vamos a comenzar con Mateo 8:23, que dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hablando de Jesús. Vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El mismo pasaje en Marcos 4:35 viene de la siguiente manera. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. ¿Sabes qué? A veces en ese trayecto de pasar de un lado a otro va a haber tormentas. Va a haber circunstancias difíciles en medio de un lugar, de una orilla a otra. Va a haber veces que el mar va a estar bien tranquilo, va a estar bien apacible, va a ser fácil llegar, pero hay otras veces donde se van a desatar grandes tormentas. Y dice: despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Te fijas que Marcos le echa un poquito más ahí de lo difícil que estaba. Dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué están así amedrentados? La palabra amedrentados significa llenos de un temor excesivo. ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje también está en Lucas, pero vamos a ver estos dos, porque entre las dos historias podemos hacer una más completa. Y lo primero que me llama la atención es que este milagro se da después, básicamente muy poco tiempo después de haber multiplicado los panes y los peces. ¿Sí? Los discípulos acababan de ver un milagro fuerte, por eso Jesús, cuando trata con ellos, los reprende, porque Jesús esperaba
que para ese punto la fe de ellos estuviera más fortalecida, de manera que la tormenta y la tempestad por la cual cruzaron no los hubiera llenado de tan grande temor. Por eso Jesús dice: ¿acaso no tienen fe? Y me llama la atención, ¿verdad?, también que comienza diciendo lo que te decía ahorita, es una invitación para pasar a otro lado, y en el trayecto, en lo que ellos están yendo de un lugar a otro, se desata una tormenta. Y las tormentas en ese entonces en Israel no eran fáciles de pronosticar. Tú y yo tenemos una ventaja, ¿verdad? Tú y yo estamos viendo multimedios y te das cuenta que la cosa está fea cuando quitan a la chica guapetona del clima y entra Abimael Salas, ¿verdad? Cuando tú ves que Abimael Salas toma el control, dices, ya, ¿verdad?, vamos a pasar por una tempestad. Y ahorita hay pronósticos del clima. Ahorita tú te metes a Google, le pones y te viene hasta por hora. A tal hora va a estar el 80%, a tal hora el 50%, 1.3 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, qué sé yo. Y vienen las mediciones y más o menos puedes tantear. Pero en ese entonces las tormentas de este tipo, que eran intempestuosas, que eran rápidas y se daban en un pequeño mar, era un mar que el tamaño realmente pareciera un lago muy, muy, muy grande. No era mar abierto, era un mar entre una región y otra que se hacía ahí, era parte como de un bracito del mar, pero seguía siendo mar. Y esas tormentas dentro del mar pues no se podían pronosticar, no se podían prever. Y de repente los discípulos vienen de haber estado ministrando todo el día, la noche pues la usaban para transportarse de un lugar a otro, al mismo tiempo descansar, y de repente se encuentran en esta escena donde empieza a azotar el viento, empieza a tronar, empieza a haber agua, empieza a haber tantas olas tan fuertes que se empiezan a subir a la barca, ¿verdad? Y ellos asustados empiezan a tener temor, y en medio de esa tempestad, me llama la atención, Jesús está durmiendo. Jesús está descansando. ¿Por qué? Porque pues Jesús se cansaba también de ministrar, ¿verdad? Jesús no está orando, Jesús no está intercediendo, Jesús está tranquilo, Jesús está descansando. Jesús sabe perfectamente que el fin de sus días, el fin de su vida terrenal, el fin de su ministerio, no va a ser en una barca, va a ser en una cruz. Y entonces Él no está preocupado en ese momento, Él está descansando. Y los discípulos empiezan a alterarse y empiezan a tener temor y empiezan a temorizarse, y de repente vienen y despiertan a Jesús. Yo digo, qué pantalones de los discípulos, ¿verdad? De despertar al maestro, venir y moverlo, ¿verdad? Jesús, levántate, y todavía lo regañan, todavía lo reprenden ellos a Jesús. Dicen, Jesús, en una parte dice, levántate que perecemos, ayúdanos. Y la versión de Marco dice que le reclaman y le dicen, ¿qué no tienes cuidado? O sea, ¿no te preocupa nuestra vida, Jesús? ¿No? ¿Qué haces ahí dormido? ¿No te preocupa que estamos pereciendo? Estamos así. Y en las dos ocasiones Jesús hace lo mismo. Se levanta, le habla a la tormenta, le ordena, y al momento todo se aquieta. Y esa es la vida del discípulo. La vida del discípulo es una vida, como dice Mateo número 1, entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién llevó a quién a esa tempestad? Jesús a sus discípulos. Jesús todo lo sabe. Jesús sí sabía a lo que se iban a enfrentar. Y sabía lo que se iban a enfrentar, y Él sabía la tranquilidad con la que podía hacer frente a esto, que se durmió en el trayecto, que dijo, yo voy a quedar a descansar aquí. No les avisó, no les dijo nada, porque el maestro muchas veces quiere ver cómo reacciona el discípulo, quiere agarrarte en curva, quiere ver tu fe
al instante, porque esa es la fe importante. Lo que importa más en nuestra vida, el verdadero carácter de nosotros se muestra en medio de las circunstancias difíciles o bajo presión. Di conmigo, bajo presión. ¿Cómo te das cuenta si eres una persona amable y bondadosa? Cuando vas en el carro y se te mete otro creyente, ¿verdad? Y te estorba y casi chocas, y lo que brota en ese momento es el verdadero Abimael, o el verdadero Modesto, o la verdadera Magali, ¿verdad? El que dice, ay, Dios los bendiga, y sigues manejando tranquilamente, o dices, Dios te bendiga, ¿verdad? Así parece más otra cosa, ¿verdad? Yo muchas veces me desespero y digo, ¿quién los deja manejar? ¿Quién los deja salir así? ¿Verdad? Y viene esa desesperación. Y obviamente te puedes molestar, pero ¿cómo reaccionas con el segundo? Cuando viene ese problema, ¿verdad? En medio de tu familia, es como la pasta de dientes, ¿verdad? Que solo te das cuenta de qué color es la pasta cuando la aprietas y sale. Y ese es el carácter del discípulo. El discípulo está ahí, está tranquilo, y de repente se suelta una tormenta a la cual Jesús los está llevando, y cual Jesús tiene de antemano preparada y sabe que va a ocurrir, pero también sabe lo que va a hacer. Eso lo aprendimos la semana pasada cuando le dice, ¿verdad?, a su discípulo, ¿qué les vamos a dar de comer a todos estos? Y dice, esto lo decía porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces Jesús está metiéndolos a la barca, a la tormenta, y me metí a ver la definición de la palabra tormenta. La palabra tormenta significa viento impetuoso, un ambiente de nubes oscuras, inundaciones y truenos violentos. Pero el que me llamó más la atención es la tercera definición: ataque violento. Di conmigo, ataque violento. Una tormenta, en la definición en su palabra natural, es un ataque violento. Los discípulos de repente se sintieron bajo ataque. Y no cualquier ataque, sino un ataque violento, fuerte, severo. Te voy a decir algo que no todos los pastores te van a profetizar o decir, pero yo te lo voy a anunciar por amor a ti, y es decirte que en tu vida vas a atravesar por tormentas. Amén. Nadie quiere decir amén a eso, ¿verdad? Algunos cuantos. Nadie, si imagínate que ese fuera el llamado en esa campaña evangelística. Pasen aquí al frente los que quieren una vida de tormentas y de dificultades. Nadie pasa así, ¿verdad? Todos pasan cuando dicen, vengan aquellos que quieren vida eterna y Dios puede hacer un milagro y Dios te puede promover, y ahí todos vienen. Pero la verdad es que la moneda del creyente son las dos cosas. A uno le dice, haré de ti pescador de hombres, le da una promesa, pero más adelante también le dice, y llegará el día donde unos te van a llevar a donde no quieras y vas a morir por mi causa. O sea, no se lo dijo en la primera, se lo dijo ya más adelante, 3 años después de que lo acompañó. Porque la cara de la moneda son dos. Y el creyente, mi amado, por más buen discípulo, por más buen cristiano que seas, vas a atravesar por tormentas que Jesús va a permitir, pero que Jesús está en la barca contigo. La fe de los discípulos, lo que Jesús hubiera esperado es que por más que hubiera un ataque violento, por más que hubiera vientos, por más que hubiera truenos, ellos dijeran, si el maestro duerme, todo está bien. ¿Sí? Si el maestro está descansando en medio de este tormentón loco, ¿puedes abrirle por favor, Magal? Si el maestro está en medio de este tormentón, él tiene la capacidad de estar descansando, es porque algo tiene ya bajo control.
Y tal vez despertarlo, pero no bajo una desesperación, no bajo un temor, no bajo una ausencia de fe, sino, oye maestro, ¿cómo procedemos aquí? Mira, nada más para avisarte que ya empezó la tormenta. No sé si nos quieras organizar, no sé si quieras dar una indicación. Y si no, mira, tranquilo, síguete durmiendo aquí, nosotros vemos. Yo me imagino que Jesús se hubiera levantado. Viene, bueno, que gloria a Dios, ¿verdad? Tal vez Jesús hubiera dicho, gloria a mí, porque Él es Dios. Qué padre que aprendieron, qué padre que están entendiendo. Y preguntarle, oye, Pedro, qué gusto de verte. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra. Oye, Pedro, ¿por qué no tuviste miedo? Y que Pedro le dijera, pues miedo de qué, si no teníamos que comer y tú multiplicaste la comida. Ya. ¿Y tú, Juan? ¿Por qué no tuviste miedo? Pues miedo de qué, si la hija de Jairo ya estaba muerta, le dijeron que ya estaba muerta, estaban llorando, y tú te metiste y nos metiste a Jairo, a Jacobo, a Pedro y a mí, y le dijiste, niña, a ti te digo, levántate, y la morra se levantó. Creo que la muerte es más complicada que esta tormenta, y tú la venciste en esa ocasión. Y Jesús hubiera dicho, bien, Felipe, ¿por qué no tuviste miedo? Pues la neta no sé, pero los vi tan tranquilos a todos, ¿verdad? Que yo también me tranquilicé. Una fe colectiva. Pero no, ellos están atribulados, ellos están preocupados. Y yo te estoy diciendo, en la vida vas a cruzar por tormentas. Y no van a ser cualquier tormenta, van a ser ataques violentos. Ahora, cuando digo ataque violento, no te preguntes, ¿ataque de quién? Porque luego empezamos a ver enemigos, ¿verdad? Es el diablo que me está atacando, es mi pasado que está viniendo contra mí, es un ataque natural. La tormenta es un fenómeno natural, se produce solo, no lo produce nadie, solo se desencadena, solo crece, ¿y qué crees? Solo disminuye. Bueno, si va pasando por Tampico, dicen que son los ovnis, ¿ah? Que esta vez también lo desviaron según. Sabemos que todas son mentiras, pero es bien interesante que ningún huracán le pega a Tampico. Dijo un amigo, es que el huracán llega y los ve tan amolados que dicen, hombre, a lo mejor me sigo derecho, ya les llegaron antes. Pero es un fenómeno natural, la tormenta es un fenómeno natural, mi amado. En la vida hay cosas malas que pasan de manera natural y a ti te puede llegar una tormenta de la nada financiera, siendo un buen administrador, siendo un buen diezmador, siendo una persona que no ama el dinero, siendo una persona dadora, de repente puedes tener un ataque violento en las finanzas, porque es natural. Tal vez tú eres una persona bien deportista, te cuidas, ¿verdad? Pesas ahí los gramos que te debes de comer y no comes gluten, todo en tu alacena es keto y es sugar free, y de repente te pega una enfermedad que al vato que tiene los triglicéridos en 6,000 no le pasa nada. Y es una tormenta natural. Hay otras veces que sí, son consecuencias de nosotros, pero las tormentas, la característica del milagro que estamos viendo hoy y de la historia que estamos viendo hoy, es esa tormenta que llega porque así es la vida. Porque así es esto, y porque está lloviendo sobre injustos y sobre justos, porque hay gente en este huracán, poniéndonos más serios, que acaba de pasar, hay gente cristiana que perdió casas, que perdió posesiones, que perdió familia, y no están ellos mal con Dios, no están pagando unas consecuencias, no están bajo juicio de nada. Y hay otra gente que pasó el mismo huracán por donde estaban ellos y han sido unos desgraciados y tal vez están lejos de Dios y no lo buscan y no les pasó nada. Porque el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vamos a afrontar nosotros la tormenta?
Si en tu barca está Jesús, tú ya la hiciste. Tú vas a cruzar esa tormenta, mojado, asustado y empapado, pero la vas a cruzar. Yo no te estoy diciendo que la tormenta no te va a negar. De hecho, Jesús lo anuncia. En Mateo 7:24, él hace una parábola, apúntalo nada más. Y él dice, les voy a decir a quién se parece la persona que escucha mis palabras y las pone por obras. Se parece a un hombre que hizo su casa sobre la roca, ¿verdad? Un hombre sabio y prudente. Pero aquel que escucha mis palabras y no las obedece es como el hombre necio que construye sobre la arena. Dice, el cual cuando viene la tormenta, di conmigo, cuando viene, ¿sí? Y del hombre prudente dice lo mismo, cuando viene la tormenta, pega contra ellas, y el resultado de aquel que está sobre la arena es que tiene pérdida, pero el resultado del que está sobre la roca es que se mantiene sólido. Pero los dos van a pasar por la tormenta. Jesús es muy claro y dice, cuando venga la tormenta. No dice, si les llega a venir una tormenta. Porque nosotros vivimos de, si nos llegara a pasar una situación, mi amado, no me gusta desanimarte y no es la intención. Al contrario, es prepararte, porque quien sabe que viene una tormenta puede estar preparado. ¿Sí? Hace una semana y media, ¿verdad? Todo H-E-B atiborrado de gente, todos los carritos llenos de papel higiénico. Yo no sé por qué, pero siempre que hay una crisis, siempre que hay una tormenta, o que hay un COVID, o que hay algo, se acaba el papel. Cada vez que hay una tormenta, los de Regio, ¿verdad? Ay, nos vamos a cuajar, ¿verdad? Ahorita repuntamos ventas. Y gente comprando y todo, ¿por qué? Porque se quieren preparar para la tormenta. Y esa es la idea de este tipo de enseñanzas, no es atemorizarte, no es que tú andes, ay, me va a venir una tormenta y agüitándote, es que tú digas, voy a estar preparado para que cuando venga la tormenta no me encuentre corriendo como pollo sin cabeza, ¿verdad? Así de un lado para otro, gritando, ¿qué va a pasar? Sino con una fe puesta en Jesús, una fe puesta en la roca, y sabiendo que si el maestro viene en la barca conmigo, por más fuerte que sea la tormenta, llegará un momento donde él se va a levantar y la va a hacer callar. Eso es lo genial de esto. Se levantan y vuelvo a lo mismo, regañan a Jesús. Y Jesús medio molesto, yo creo que lo molestó que lo levantaran, ¿verdad? Yo creo que estaba muy a gusto dormido y de repente dijo, ay, estos discípulos. Y calla a la tormenta, no le pide, no hace una frágil oración. Jesús toma su lugar como Señor de todo y le ordena a las tormentas, cállate, enmudece. ¿Te has puesto a pensar en esta cosa tan extraña? Que de toda la creación, los únicos que no le hacemos caso somos nosotros. Porque los demonios tiemblan y se sujetan, los vientos enmudecen, los animales se meten a las redes de los peces, pero tú y yo negociamos. Tenemos que ser más obedientes. Y él se levanta y hace parar la tormenta en segundos. Yo me imagino ese cuadro donde está casi la tormenta llevándose a Pedro, ¿verdad? Y de repente nada de viento, nada de nada, hasta grillitos sonando en el fondo, ¿verdad? De tanta tranquilidad, tanta paz. Y los discípulos voltean a verse a sí mismos, y ahora esos hombres que tenían miedo de la tormenta, ahora se apodera el temor de Dios sobre ellos y dicen, ¿con quién estamos? ¿A quién traemos en este barco? ¿Quién es este hombre? ¿Verdad? Yo me lo imagino en un contexto moderno, ¿verdad? Yo diría, ¿quién es este cuate que le ordena la tormenta y la obedece? Y se llenan de un temor santo. Déjame decirte una cosa,
Jesús permite que crucemos por tormentas para que nuestro temor cambie y dejemos de tener temor en lo natural y tener un temor reverente ante Dios. La honra a Dios, el asombro a Dios. Si cuando viene la tormenta en tu vida, lo que produce al final esa tormenta es que tú tengas temor de Dios, déjame decirte, es lo mejor que te puede pasar. Porque el temor de Dios produce varias cosas. Número uno, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso dice la palabra, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, el asombro, no miedo. No un temor de, ay, apártate de mí porque me vas a destruir, sino un temor reverente de decir, eres capaz de destruir el mundo entero y me llamas a comunión contigo. ¿De quién se trata? Sé que no eres como yo y me acerco reverentemente, pero confiadamente. El temor a Dios también, dice la palabra, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Di conmigo, los que le temen. A mí siempre me ha volado la cabeza ese versículo, porque yo en mi cristianismo moderno, yo pensaría que diría, es con los que le aman. La intimidad del Señor, la comunión íntima, se la da a aquellos que le aman. Como lo aman tanto, lo buscan y les abre la puerta de la intimidad, y no dice eso. También pensaría en mi contexto religioso de obras, la comunión íntima del Señor es con los que le obedecen, hacer cosas, pero no es con esos. Tú puedes sentir que amas a Dios y tú puedes obedecer a Dios sin un temor reverente. Y lo que abre la comunión íntima es el temor, es el asombro, es la honra reverente a Dios. Y estos discípulos dijeron, ¿de quién se trata? Y abrieron la puerta para tener intimidad con Él. Por eso el apóstol Juan en su carta, ¿verdad? En 1, 2 y 3 dice, lo que hemos visto con nuestras manos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso les predicamos. Hemos tenido una comunión con Él tan profunda que yo les estoy hablando de cosas que yo vivo y experimento, veo y toco y escucho, no de cosas que me imagino. Y todo eso es por un temor que se abrió en ellos, posiblemente en esta ocasión o a lo largo de los 3 años. Pero sin duda esta fue una de aquellas veces que su corazón se llenó de asombro. Como iglesia tenemos que regresar al asombro de Dios. Los discípulos aprendieron a conocer nuevos aspectos de Cristo en medio de la tormenta. Ahora acompáñame a Mateo 14, 22. Porque el tema de hoy habla de 3 tormentas y apenas vamos en una. Pero vamos por la segunda. Y voy a comenzar a leerla. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Di conmigo, viento contrario. Hay veces que el viento es contrario, mi amado. Hay veces que el viento está a favor, que todo fluye, que todo ocurre, que tú nada más vas así dejándote, ¿verdad?, llevar para bien. Pero hay otras veces que el viento viene en contra tuya. Y hablando del barco, un barco en el mar que está el viento en contra de él, es algo que jamás va a poder avanzar fácilmente. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, ten ánimo, soy yo, no temas.
Estas son las palabras de Jesús en una tormenta distinta. En la primera estaba dormido en medio de la barca. En la segunda no está en la barca, pero sigue estando al tanto. Sigue estando al pie de ellos porque Él lo sabe todo. Y cuando ve que la situación está difícil, se aparece de la nada caminando sobre el agua. Y es tan impactante para los discípulos que empiezan a gritar: ¡un fantasma! ¿Verdad? Yo me imagino esa escena y Jesús riéndose, ¿verdad? Diciéndole: no, ¿cuál fantasma? Tengan ánimo, yo soy, no temas. En medio de la tormenta, que no ves a Jesús cerquita, los discípulos en la primera lo veían dormido. Hay veces que tú estás diciendo: en esta tormenta sé que Jesús está a mi lado, pero hay otra donde dices: siento como si no estuviera. Aunque tú sientas que no esté, la palabra de Dios para ese momento es: ten ánimo y no temas, porque aunque no esté en la barca, Él sigue estando al cuidado de ti y de mí. Y se aparece en medio, caminando sobre el agua, rompiendo las leyes de lo físico, rompiendo las leyes de lo natural. Todavía si me hubieras dicho sobre un delfín, bueno, pues Aquaman hacía eso, ¿verdad? Le llamó a los pescados y puso un banco de peces. No, sobre el agua. Y entonces Pedrito, ¿verdad? Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Se llena de valor Pedro ahí. Y Jesús le dice: ven. Fíjate qué cuadro. Como que Pedro aprendió de la primera, y en la segunda dice: a ver, pues vamos a aventarnos ahora, sí, vámonos como gordo en tobogán. Estás caminando sobre el agua tú, Jesús, yo también quiero. Llámame a mí, porque si tú me hablas, si tu palabra sale, puede ocurrir. ¿Sí? Pedro ya ha ido aprendiendo y ya sabe que esto se trata de que Jesús dé una indicación. Y Jesús dice: ven. Y Pedro dice: pues vámonos. Y Pedro sale de la barca. Ahora, yo siempre hago estas preguntas, ¿verdad? ¿Los otros 11 qué? ¿Por qué solo Pedro fue el que dijo eso? ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Marcos? ¿Verdad? Porque Marcos escribió el Evangelio, no estaba ahí. ¿Por qué no fue el celote? ¿Por qué no fue Judas para que se ahogara de una vez? Fue Pedro. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. En medio de la tormenta, lo que quiere Jesús es darte una fe a un nivel diferente, donde puedas atreverte a salir de la barca, a salir de tu zona de comodidad, a salir de tu confort y empezar a caminar sobre las aguas, empezar a caminar en fe, empezar a poner el pie sobre algo que se debe de hundir y que tú veas que no se hunde porque Dios está contigo. Salte de la barca. Camina sobre las aguas porque Jesús está en el medio de las aguas esperando recogerte. Sin embargo, la tormenta seguía. Y conmigo, la tormenta sigue. ¿Sí? Y Pedro de repente empieza a ver el viento, dice, y tuve miedo, se empezó a hundir. Y le dijo: Señor, sálvame. Y muchos aquí decían: mira, Pedro chafeó. Dice la historia, ¿verdad? Esta es una historia. No es real, es una dramatización. Dice que estaba Juan con sus nietos en una hoguera, se me va el nombre, fogata, con unos malvadiscos, ¿verdad? Ahí, judíos. Estaban ahí y les empezó los nietos: abuelito, cuéntanos de Jesús. Cuéntanos de cuando ustedes andaban con Jesús. Cuéntanos esa historia de la barca, la que siempre nos cuentas. Y ya empieza Juan, ¿no?, a contarles. No, y hubieran visto el tío Pedro de repente en medio de la nada.
Ya que vio que estaba Jesús, todos gritábamos que era un fantasma. Y Pedro dijo: Señor, deja que yo vaya. Y salió y empezó a caminar sobre las aguas. Y se empieza a reír Juan. Pero se empezó a hundir el menso. Como ven, al tío Pedro le faltó fe al final. Y les quería dar una enseñanza a ellos de que la fe se tiene que mantener hasta el último. Y de repente uno de los más chiquitillos le dijo: abuelo, ¿y por qué tú no saliste también de la barca? Hijo, de eso no estamos hablando, hijo. Estamos hablando del tío Pedro que se andaba hundiendo. Y sí, Pedro se andaba hundiendo, pero fue el único que salió. Es el único de los 12 que puede decir: yo caminé, aunque sean 2, 3, 4 pasos sobre el agua. Ninguno de ustedes. Así que hay que dar esos pasos. Las tormentas nos orillan a dar pasos que no daríamos en lo natural. Si estás pescando así todo tranquilo, no surge esa circunstancia. Todo esto pasó en medio de una tormenta. Y vamos a Hechos 27 para comenzar a terminar. Esta la vamos a ir leyendo, y conforme la vamos leyendo, iremos viendo ciertos puntos. Pero lo primero que tú tienes que recordar es que si Cristo está contigo en la barca, ni te preocupes. Y si no está en la barca, sigue estando al pendiente de ti. Hechos 27 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, está narrándolo ahí Lucas con Pablo. Van a llevar a Pablo a Roma. Dice: entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, como en la palabra anterior. A mí me gustaría decirte: siempre los vientos van a estar a tu favor, pero no, mi amado, la vida del creyente a veces incluye vientos contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Di conmigo: nos embarcaron. Sí, este está con ganas porque en la primera los discípulos van siguiendo a Jesús. En la segunda Jesús les dice: vayan. Pero aquí es un tercer desgraciado que los embarca y los mete a esa nave y ellos ni culpa tienen. Nos embarcó, nos encharcaron, casi dice. Hallando ahí un centurión nave alejandrina que zarpaba para ella, nos embarcó en ella. Versículo 7. Navegando muchos días despacio. ¿Cómo navegaban? Y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ya la cosa va cambiando. Primero los vientos eran contrarios, pero ahora ya era muy despacio, ya era muy difícil. Pero te digo una cosa, seguían avanzando. No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre: este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento
Cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. La vida te va a pegar y te va a dejar así si tú se lo permites. Mira, la tormenta te va a pegar. ¿Cómo reaccionas en la tormenta? Depende de ti. Te va a pegar y no te va a pegar una, te va a pegar dos, te va a pegar tres, te va a pegar cuatro. Cuando uno dice, ya nada más me puede pasar, la vida te dice, ah, no, y te zumba otro. Pero para el creyente lo que importa es que sigas avanzando, que te pongas de pie y sigas avanzando. Y viene la crisis en el matrimonio y te pones de pie y sigues avanzando. Y viene la crisis en la salud y te pones de pie y sigues avanzando. Y viene la crisis en el ministerio y te pones de pie y sigues avanzando. Porque aunque vayas muy despacio, porque a duras penas puedas ir, el punto es ir. Y hay mucha gente que no termina lo que Dios le llamó, no llega al puerto que tiene que llegar, culpando a la tormenta. Esa está ahí y ahí va a estar. Pero tú y yo tenemos que ser creyentes que nos vamos a levantar, no de una, no de dos, ni aún de tres, de las tormentas que sean necesarias. Porque todo discípulo va a pasar por tormentas. Pasó Pedro, pasó Juan y Pablo no había pasado por ninguna y dijo el Señor, ¿cómo que tú no? Y lo lleva en esta. Y pasa literal por esta tormenta. Ahora fíjate lo que dice en el 8. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaban Buenos Puertos. Jesús te va a llevar a Buenos Puertos. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba y les decía, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de personas. Pero el centurión, que era el encargado de todo, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pues claro, Pablo no era navegante. Ahora fíjate lo que sigue. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar e ir de ahí, por si pudiéramos arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar ahí. Ahí se tuvieron que haber quedado, pero no se quedan ahí, siguen. Y fíjate lo que dice el 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo deseado, levaron anclas e iban costando a Creta. De repente, en medio de la gran tormenta, la cosa mejora. Versículo 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento. Y fíjate cómo termina esta frase. Nos abandonamos a él
y nos dejamos llevar. Mira, a veces en la tormenta, mi amado, no es que Él la va a callar o que camine sobre el agua. A veces son esas dos. Pero hay tormentas donde lo único que tienes que terminar haciendo es dejarte llevar. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave. Tenían que estarla ahí taponeando. Teniendo temor de dar en Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, o sea, cada vez está peor, cada vez está más mal. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta está más gacha que las otras dos. Fíjate lo que dijo Lucas, un discípulo, un creyente, un escritor de la Biblia, dijo: perdimos la esperanza de salvarnos. No te voy a pedir que me levantes la mano, porque todos la levantamos y empezamos a llorar. Y si lloras tú, voy a llorar yo. Pero yo creo que todos hemos cruzado, o tal vez estés cruzando por momentos donde dices: ya valió, ya perdí mi esperanza de que esto vaya a caminar. Me voy a acostumbrar a esto, porque esto ya no se va a arreglar. Dios está en medio de cada tormenta. Entonces Pablo, como hacía ya mucho no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído. No se aguantó y dijo: me hubieran hecho caso y no zarpar de Creta. Pero ahora yo los animo, los exhorto a tener buen ánimo. Yo me imagino que los que están oyendo a Pablo dar el discurso dicen: ¿de qué está hablando este cuate? Ya enloqueció con la tormenta. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Fíjate el versículo 23, está lleno de poder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia, de este punto? No es que Dios le haya hablado a Pablo, es que Pablo, en medio de la tormenta, cuando ya nadie tenía esperanza, cuando solo se están dejando abandonar, cuando no han comido, esté buscando a Dios. Porque si Dios le contestó, fue porque Él le buscó. Y si Dios le dijo: te he concedido, es porque Él lo pidió. Amén. Así que Pablo estaba orando, y no estaba orando por él, no estaba orando 1, 2, 3 por mí nada más. Señor, sálvame a mí y sálvalos a todos. Salva al desgraciado que nos metió en esta bronca y que no me hizo caso, también a él sálvalo, Señor. Y Dios dice: te concedo tu vida y la de todos. Van a perder la nave, pero su vida se va a guardar. Y Jesús en otra ocasión dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma?
Hay veces que se va a perder la nave, hay pérdidas que sí vamos a tener, pero es la nave, no es la vida. Los asuntos vitales en nuestra vida, nadie los puede tocar más que Dios. Ni los vientos, ni los mares, ni el diablo, ni el dólar, ni el comunismo, ni nada puede meterse con los asuntos vitales, fundamentales de nuestra vida que están en las manos de Dios. Y si Dios ha prometido que algo va a ser, eso va a ser. Y Pablo dice, yo confío que todo va a pasar como Dios me dijo que iba a pasar. Amén. ¿Y sabes cómo termina este libro? No Hechos, sino la Biblia entera, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrima, no hay enfermedad, sino que Él es nuestra lumbrera, Él es nuestro Dios y estamos con Él de día y de noche. Ese es el final de nuestra historia. En el proceso hay tormentas y te van a pegar tan fuerte que te van a dejar tipo Titanic en tablas así en el agua. Pero vas a estar vivo. O tal vez Jesús va a estar dormido y va a decir, tormenta, cállate. O tal vez Jesús va a aparecer en medio de las aguas caminando sobre ellas. El milagro del que estamos hablando hoy no es que la tormenta se acalme. El milagro del que estamos hablando hoy es que tú y yo tengamos paz en medio de cualquier tormenta. Ese es el milagro. Porque hay muchos creyentes que en medio de la tormenta más oscura no caminan con paz. Y tenemos que abrazar lo que venga, tomarlo y entender que en medio de la lucha, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, Dios está formando en nosotros un carácter. Dios no nos deja nunca a nuestro andar, sino que siempre está a nuestro lado. Y al final de cuentas, lo que más me gusta de la vida del apóstol Pablo es que se cumplió su propósito. Él llegó a dar cuentas de lo que tenía que dar cuentas. Él llegó a su destino, porque cuando Dios traza un destino para ti y tú lo estás caminando, no me importa lo fuerte que sea la tormenta, tú vas a llegar a Él. Despeinado, sin chanclas, mojado, revolcado a lo mejor, pero llegas. De vez en cuando, no importa quién eres, o dónde vives, o cuánta fe tienes, o lo que conduces, los problemas llegan directo a tu casa. Te encuentran en la puerta, te desafían en formas que no siempre puedes controlar o corregir. Y hay que aguantar. La resistencia es una parte del aplastamiento. Hablar de aplastar y hablar de perdurar parece una contradicción, porque ¿quién puede soportar estando aplastado? Todos los días somos aplastados en formas que la gente no puede ver. Les advierto que la recuperación tiene dolor. Sabemos que una lesión lleva dolor, pero la recuperación también lleva dolor. Y si vas a ser sanado, tienes que soportar el dolor. Y el aplastamiento explica la idea y la noción de que la vida no se detiene para acomodar tu comodidad. Que las situaciones y exigencias no van a parar solo porque estás en un mal lugar o un mal momento. Y que de alguna manera, de vez en cuando hay que pasar por encima del dolor y seguir moviéndose. Y debemos darnos cuenta, es el final lo que importa. Que los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos y que quizá tengamos un final esperado. Pero no dijo nada sobre el medio. Y así como soportamos el dolor y pasamos por la agonía, agonía de ser incomprendido, agonía de no sentirse amado, la agonía de estar desempleado, la agonía de perder un trabajo o un cónyuge o un ser querido. Quiero decir verdadera agonía. No estoy hablando de que perdiste tu lugar de estacionamiento. Estoy hablando de una verdadera agonía que pone a prueba tu alma, que te empuja al punto de ruptura, que parece que vas a sangrar a través de tu piel. Tienes que saber que eso no quiere decir que no te estés recuperando.
La recuperación también duele. Enfrentar viejos problemas y desenterrar viejas heridas, eso es algo hiriente y difícil de hablar. Pero si no llegamos a la raíz de esto, nunca estaremos bien. A veces Dios permite que pasemos por una cirugía y el periodo de recuperación puede llevar un tiempo, pero eso no significa que no estemos mejorando. Lo que sí significa es que una vez que te comprometes para pasar por el proceso, tienes que estar preparado para soportar el dolor. Porque el dolor es parte del proceso. Y si hoy estás sufriendo y en agonía y en la confusión y sintiéndote desconectado del mundo y como si la vida te pasara por encima mientras luchas y refunfuñas con las atrocidades y las vicisitudes de la vida, quiero que sepas que siempre hay un mañana. Y si puedes soportar este momento y soportar esta agonía, si puedes soportar la oscuridad de la noche, puede ser una noche larga. Puede ser una noche larga, pero nunca he visto una noche tan larga que finalmente no se dio a la mañana. Y mi amado, va a haber tormentas y tal vez estés en medio de una. Tal vez ahorita estás bien seco y bien seca y en unos meses, unos días o unos años, Jesús te va a llevar en medio de la tormenta. O va a mandar tu barca por delante o alguien más te va a meter a una barca. Y de pronto va a haber una tormenta. Y va a ser tan fuerte, va a ser un ataque violento. No va a ser una brisa, no va a ser una llovizna, va a ser fuerte, va a ser impetuosa. Pero ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando de la mano de Dios, aferrado a la palabra de Dios? Por eso es importante que te sustentes sobre la palabra, sobre la roca. Porque lo que te va a sostener no son los cantos, no son los momentos de reunión, es cuánta palabra está puesta debajo de ti en la que puedes levantarte, apoyarte y caminar. Y es la palabra de Dios la que te va a dejar llegar a buen término. Porque hay veces que Dios va a callar la tormenta, pero hay otras que no. Pero aunque Dios no la calme, ninguna tormenta es eterna y siempre vuelve a salir el sol. El milagro del que estoy hablando hoy y que quiero que se forme en tu corazón hoy, no cuando viene la tormenta, sino desde hoy, es que tengas paz en medio de la tormenta. Que tengas fe en medio del mal diagnóstico, que tengas esperanza en medio de la cuenta bancaria en ceros, que tengas esperanza en medio de la deuda, que tengas esperanza en medio de los diagnósticos de enfermedad, que tengas esperanza en medio del dolor, de la aflicción, de la injusticia, porque vamos a pasar por ahí. Pero Él está siempre con nosotros. Él está con nosotros. Y Padre, yo oro que tu palabra venga y despierte en nosotros una fe viva, una esperanza de vida, de esperar para cruzar la tormenta de tu mano, Señor. Y poder ser como Pablo, dar aliento a otros en medio de la tormenta.
Esa es la esperanza la que tenemos, que podamos estar en medio de la tormenta hablando contigo y tú nos digas tranquilos y nosotros podamos decirle a los demás, tranquilos, mi Dios me ha hablado y mi Dios cumple lo que promete. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a cruzar por las diversas tormentas y llegar a nuestro destino. En estas 3 historias, sin importar cómo fue la tormenta, siempre llegaron a donde tenían que llegar. Tú vas a llegar a los brazos de tu Señor. Y Él te dirá, bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor.